Son tres, ¿cuáles serían? Zona 1, zona 2, zona 3, ¿cuáles son? Zona 1 donde hay mayor presión de los alveolos y menor presión arterial. Zona 1, zona 2, zona 3. ¿Ya? ¿Qué pasa en las bases? La zona 1 mayor perfusión con otro. La zona 1 mayor perfusión. Pero, Hay menor ventilación. zona 2. La ideal. Ideal, supuestamente la ideal. Supuestamente. Y la zona 3, No hay ventilación, no. perfusión. ¿Cierto? Eso es como de manera rápida, porque hay unos valores de cierre y de apertura y todo. Y todo. No, por lo menos no es mía ahí. Aunque yo tenía que entenderlo. Yo lo entiendo. De hecho, a veces lo que explica cosas que a mi pareja no entendía. Yo lo leo una o dos veces como que, ya sé por qué pasa. Me encanta demostrarle lógica a la cosa. A ver, la zona de West, ¿en qué se alteran en un paciente que está postrado o está en una posición prolongada? Por el tema de la edad. Se altera todo, ¿cierto? Vamos para allá. Digamos que zona apical, intermedia, basal, ¿ya? Entonces, supuestamente en esta zona es la ideal, como dicen ustedes. Y acá hay más aire que sangre, y acá hay más sangre que aire. Pero cuando el paciente está acostado todo el día, ¿qué pasa con las zonas? Se pierden, entre comillas, por el contexto, porque los alveolos, mejor dicho, los ápices y todo el campo pulmonar se altera producto de la posición prolongada, entonces queda en ese contexto. Entonces, sí se puede hablar de zonas de West, pero ¿dónde está la zona de West ahora? Está en este punto, ¿cierto? Y todo lo que antes pasaba en las bases ya no es. Abajo se mantiene un poquito, pero adelante cambia. Y lo que es en apical también. La parte posterior ya no hace lo que supuestamente hace una persona cuando está así. Y la parte anterior todavía hace lo que supuestamente debería hacer o donde está acostumbrado. ¿Qué sucede acá con esto entonces? ¿Ya? Al haber mayor cantidad de sangre en estas partes, ¿qué sucede? A mí no me gusta esto, pero no entiendo. Aparte que yo pasé por fisio de patología. Antes porque lo preguntaba porque yo pasé por fisio, por fisio de patología, por trauma. Entonces como que todos los ramos que pasé los preguntaba a mí. Ese es traumático para algunos colegas ahora. ¿Ya? ¿Qué es lo que es atelectasia? Al alargamiento del parénquima pulmonar. El alargamiento del parénquima pulmonar. ¿Pero qué es lo que es atelectasia? Colapso. ¿De qué? ¿Qué colapso? Específicamente. ¿Vieron? ¿Han visto patología respiratoria? ¿Ya? Respiratoria, entonces, ¿qué sería atelectasia? Me da risa porque a los médicos les encanta hablar de atelectasia. No sé, que sea un móvil, Paciente cuando está muy bien con esta posición, ¿ya? Sí, hay un aplastamiento del parénquima pulmonar, pero es un colapso de alveolo, producto de la cantidad de sangre y de la poca ventilación que ocurre en esos alveolos en esta parte. Muchas veces cuando el paciente está sentado mucho tiempo o vive sentado, lo que se empieza a atelectasiar es esta parte de acá. ¿Por qué? Porque el aire entra muy poco y no abre el alveolo y la presión de la sangre hace de que empiece ya a colapsar el alveolo. En zonas que no están acostumbradas a eso, que entre comillas son un poquito la zona intermedia y la zona apical, si el paciente está todo el día así, estos se van a colapsar mucho más rápido. Entre 24 y 48 horas de inmovilización prolongada ya aparece la atelectasia. Hay evidencia de todo eso. Está aburrido de verlo, pero eso es lo que sucede. Entonces, ¿para qué movemos al paciente? Para evitar que la zona que supuestamente no están acostumbradas a esa presión de sangre no la sufran. ¿Ya? Los pacientes que están postrados en cama, normalmente me encanta ir a cargar estas camillas a rayos porque se sacaban fotos y yo me ponía al lado del TN, o sea, me dice me da TN rayos, no laboratorio.
¿sabéis? Como que, ya tiene resistencia, y así sí hay que moverlo. Entonces ahí es donde uno cambia de posición y las resistencias vuelven o sea, desaparecen con el posicionamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la presión arterial? Hay muchos factores. Vamos a hablar un poquito del isopato. A mí me encanta el isopato. Más que todo porque mi top es darle sentido a todo. Si nada tiene sentido, es como que el cerebro no descansa hasta que pase eso. ¿Ya? Veamos. Atelectasia. ¿Cuánto campo o superficie pulmonar de intercambio gaseoso tengo? ¿Más o menos? Si estoy en una atelectasia, mucho menos. Entonces, flujo de sangre. ¿Qué es lo que hace el corazón? No. Bombea más en respuesta, porque como falta oxígeno y necesito más oxígeno, necesito más sangre, porque lo único, el corazón eso lo entiende, o el cerebro se entiende. Hay poca sangre, ¿cómo lo hago para aumentar el flujo sanguíneo? Frecuencia cardíaca, aumento, ¿y qué más? Presión arterial, aumento, ¿cierto? Para tratar de empujar con mayor fuerza la sangre. Hay una alteración, entonces. Presentamos con aumento de la frecuencia cardíaca o nos presentamos con aumento de la presión arterial. ¿Ya? Pero ¿qué sucede a nivel del sistema corporal? En un paciente que está mostrado con poca movilización y en cardio clínico. ¿Cómo está la mopa? ¿Sistema muscular cómo está? Debilitado y cayendo todavía. Entonces, ¿cómo está la presión arterial periférica? Más baja de lo normal porque no hay consistencia periférica. La presión arterial depende netamente de la parte muscular. Si hay menos masa muscular, hay menos presión de vuelta. ¿Se puede generar una hipoxia entonces? Entre otras cosas, pero eso es una cuestión un poquito más prolongada. ¿Ya? Y después de ahí, ¿qué sucede? Sistema renal está sobrecargado para empezar. ¿Por qué? Porque está aumentando la presión arterial. ¿Cierto? Como hay poca presión arterial, producto de la debilidad muscular, ¿cómo aumento la presión arterial? Y esto es aberrante, pero esto es como decae el cuerpo. ¿Orino más, orino menos? ¿Por qué? Si al orinar más estoy perdiendo líquido, ¿para qué quiero perder más líquido si está decayendo mi presión arterial? Orino menos. Balance hídrico, se pierde. Es como que trato de darle más agua al paciente, pero el paciente está orinando menos. ¿Por qué? Porque como está la presión arterial baja, tengo que mantenerla. Entonces empiezo a ocupar todos los componentes compensatorios para tratar de mantenerse. ¿Ya? Así se defiende el cuerpo. Lo cual genera más daño, obviamente, pero es como cuando sube la temperatura. No me interesa el sistema nervioso, tengo que subir la temperatura porque tengo que matar el techo. ¿Ya? Me encanta ese meme. ¿Ya? Pero eso es lo que sucede. Entonces, y otra cosa que pasa con el sistema renal. ¿Se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? No. Pasa en el sistema renal, se va al sistema respiratorio, ¿cierto? Funciona en ese esquema. Angiotensina 1, angiotensina 2, de ahí captopril, los salman. Para que me guste ese trama. Cardio. ¿Ya? ¿Cierto? Pues está todo interconectado, ese es el problema. Si cuando uno no funciona y entiende qué está pasando, cuáles son los procesos de autodestrucción, tratando de defender algo, es como que sí, es que no, el paciente. Igual, ¿ya? Entonces, el sistema renal está funcionando mal, uno, porque la sangre que está llegando es demasiado, y lo otro es que empieza a perder neutronas producto de que, ¿qué es lo que pasa con, digamos que esto es el riñón, y está en esta posición, se empiezan a producir sedimentos. ¿Por qué? Porque empieza a decantar, es como que empieza a llegar más sangre, hay una alteración proteica, entonces empieza a haber más sedimento en la orina y empieza a haber menor cantidad de superficie para poder filtrar la sangre. Entonces también empieza a decaer todo eso. Y sumándole todo el esquema que puede producirse producto de la inmovilización. La disminución de la sangre hacia la piel, el aumento por lo mismo el aumento de las escalas por presión. Entonces, tenemos que mover al paciente. ¿Ya? Por eso cuando usted me pregunta qué pasa con la zona de West,
Sí, pero es que eso hay que fundamentarlo con todos los sistemas. ¿Ya? ¿Cuánto le dijo ahora? Más o menos entre breve resumen, esto es un breve resumen porque la historia es mucho más larga. De hecho, las horas de web se van al permiso, o sea, no lo que para arriba les preguntan, se van al carajo. Ya se fueron al carajo como 2 o 3 veces dentro de mi historia como clínica. ¿Por qué? Porque hicieron un estudio de captación de oxígeno dependiendo de la posición de las ramas alveolares y se dieron cuenta de que el pulmón izquierdo capta de una posición distinta que el pulmón derecho. Porque el pulmón izquierdo, como tiene 2 entradas grandes, en cambio el pulmón derecho tiene 3, el pulmón izquierdo tiene una entrada que es más horizontal. El producto de esa horizontalización es que bajo ciertas posiciones capta más y en otras posiciones capta menos. Es como que... A ese nivel de evidencia está la kinesiología intensiva. ¿Ya? Entonces, entenderlo es bueno por lo mismo, porque es como que si estoy viendo a un paciente que beneficio te voy a generar, si el paciente tiene muchas limitaciones, ¿qué es lo que puedo yo generar al paciente para poder movilizarlo, posicionarlo, cambiarlo a otras superficies en la cual, junto con sus limitaciones, yo puedo moverlo de manera segura? ¿Ya? Pero lamentablemente no hay tiempo para eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que pasar por muchas cosas. ¿Ya? Pero lo importante, por eso lo bueno y lo malo, solamente nos estamos quedando con técnicas de movilización y traslado. ¿Ya? Pero lo importante es entender por qué los estamos moviendo. ¿Ya? Hay muchas más cosas que pasan, incluso a nivel arterial cerebral también pasan alteraciones. ¿Ya? A nivel de oído medio también pasan alteraciones. ¿Por qué el paciente se tiene que cambiar de posición? Producto de los otolitos, de los canales semicirculares, tengo que, lo mismo que se habla un poquito en técnicas de energía muscular sobre los posicionamientos, lo mismo. O mejor dicho, masaje creo que era, en donde se habló por lo mismo, de estar en una sola posición. El líquido de los otolitos o de los canales semicirculares tiene una consistencia parecida a esta. Si esto se deja de mover, se empieza a cristalizar. Entonces cuando el paciente se mueva, esto va a quedar igual. Entonces su cerebro va a creer que la cabeza todavía está así, pero su cuerpo está así. Y ahí es donde se cae.